Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos una vez más, Señor, el privilegio de estar delante de tu presencia. Al comenzar este día, Señor, oh Dios del cielo, queremos rendir, Señor, oh Dios de la gloria, nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por darnos en este día la oportunidad gloriosa, Señor, de estar contigo, de comenzar contigo, Señor, de presentarnos delante de ti y renovar nuestra entrega, renovar nuestro compromiso de fidelidad a ti, Señor. Gracias porque aquí estamos, Señor, en esta mañana dispuestos a recibir de ti el mensaje, la dirección, el consejo, la corrección, Señor Dios del cielo, por medio de tu bendita palabra, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a todos aquellos que hoy, Señor, se despiertan, Señor, oh Dios del cielo, pensando en ti, anhelando, Señor, tu compañía, anhelando tu exquisita presencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre y te pedimos que en esta mañana, Señor, sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, hablando, Señor, oh Dios del cielo, a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias y te pedimos, Señor, que nos acompañes en este tiempo, porque nuestro corazón está dispuesto, Señor. Nuestros oídos atentos, Señor, oh Dios del cielo, para recibir de ti, Señor, tu bendita palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, saludo especial a todos los que están allí conectados, allí en Maryland, en Virginia, en Washington, D.C., en Pensilvania, en Filadelfia, en Puerto Rico, la Isla del Encanto, en Colombia, allí en Ecuador, Perú. Señor, te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, los bendecimos, saludamos en esta hora a todos los que se conectan a través de estas benditas plataformas a compartir con nosotros esta experiencia maravillosa de comenzar el día en las manos de nuestro buen Dios. Bueno, esta mañana vamos a continuar entonces con nuestro tiempo devocional y estamos tratando, comenzamos a estudiar el día de ayer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estuvimos adentrándonos en esta especial carta del apóstol Pablo, donde él nos hace un llamado de atención, un llamado urgente a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Gálatas, pero es un llamado que está vigente en el tiempo presente, porque desde el comienzo de la iglesia comenzó a ser amenazada por influencias externas, por corrientes de pensamiento, por corrientes religiosas y dogmáticas que querían imponer y querían pervertir y querían adulterar el evangelio como tal. Y surge el apóstol Pablo como ese defensor, como este defensor, este guardián del evangelio, y el celo de ver a la iglesia que Dios le había permitido comenzar allí en esta región del Asia Menor, amenazado por personas que querían infiltrarse, querían hacerles retroceder a las costumbres, a las tradiciones pasadas. Y es allí donde surge pues esta importante carta que nosotros estamos estudiando en esta ocasión y que nos habla precisamente de esta carta abierta, una carta abierta para la iglesia de Galacia,
pero también es una carta abierta para la iglesia en todos los tiempos, porque durante todos los tiempos la iglesia ha recibido esa amenaza, esa mala influencia de parte de gente malintencionada. Estábamos estudiando el capítulo número 1 de esta importante carta y veíamos allí cómo el apóstol Pablo se presenta, cómo él se presenta como siervo de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, apartado por Jesucristo. Y eso le da a él una seguridad, le da una certeza, le da una convicción de que realmente él está haciendo las cosas bien. Sabiendo de que él venía prácticamente de esa vida religiosa, legalista, fanática, como eran los fariseos, porque él pertenecía a esta secta de los fariseos. Y por eso se oponía vehementemente al Evangelio, se oponía vehementemente a los discípulos de Jesucristo. Y recordamos que él perseguía a la iglesia y consintió, dice la Biblia que él consintió con la muerte de muchos de ellos, entre ellos el primer mártir de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesucristo, que fue Esteban, que fue apedreado. Bueno, entonces aquí hay una expresión de admiración de Pablo al ver y al darse cuenta de cómo ellos de una manera, digamos, rápida, se habían desprendido del verdadero fundamento del Evangelio. Y dice aquí en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, hay un solo evangelio, así como hay un solo Dios, así como hay un solo Señor, así como hay un solo camino. Es que cuando se habla de Dios, no se habla de dioses, no se habla de ídolos, se habla del Dios, el gran yo soy. Sí, yo soy el que soy, le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Fuera de él no hay otro. Entonces no hay otros dioses, no hay otro Dios, no hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, a través de este camino. Entonces no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Pero resulta de que así como la gente se inventa otros dioses, así como la gente quiere tomar otros caminos para llegar a Dios, también hay personas que están inventándose y creando y formando su propio evangelio. Un evangelio acomodado a los deseos. Un evangelio acomodado a los tiempos modernos en los cuales estamos viviendo. Y por eso se habla de que la Biblia hay que reescribirla, hay que adaptarla, hay que mejorarla. Resulta de que todo lo que Dios ha hecho no admite absolutamente ninguna mejora porque Dios es perfecto y todo lo que Dios hace es perfecto. Y por eso envió a Jesucristo. Él no envió a un ángel, él no envió a un arcángel a salvarnos. Él mismo se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra que él establece, el evangelio, que son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, no son otras, sino las que Jesucristo vino a enseñarnos y vino a establecer. Y por eso no podemos permitir que el enemigo nos engañe por medio de tanta palabrería, por medio de tanta doctrina que surgen en estos tiempos. Como surgió en el tiempo inicial, vemos aquí en la palabra del Señor. Ese mismo peligro que Pablo veía venir sobre la iglesia de Galacia o los Gálatas, es el mismo peligro en el cual se encuentra la iglesia en este tiempo, donde han surgido tantos falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas. Y él dice en el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir
el Evangelio de Cristo. Hoy desafortunadamente mucha gente está manoseando el Evangelio de Jesucristo. Muchas congregaciones se están apartando verdaderamente del fundamento del Evangelio por ir por otras corrientes, tratando de llenar más bien y satisfacer el deseo, no la necesidad, no el deseo de la gente. Y muchos cultos se han convertido prácticamente en eso. Entonces dice aquí la palabra de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y ya vimos que esta palabra anatema significa maldición. Y él mismo se pone allí. Si yo les anuncio algo diferente, que yo me convierta en maldición. Porque eso es una persona que viene a enseñarte engaños, que viene a engañarte, que viene a mentirte, se convierte en una maldición para tu vida. Aparentemente se presenta como un canal de bendición para tu vida. Pero si esa persona te está enseñando equivocadamente, te está enseñando herejías, te está enseñando errores, te está enseñando mandamientos de hombre, esa persona se constituye una maldición para tu vida, porque te está alejando de la verdad, te está sumiendo en el engaño. Y entonces recordemos que detrás de la mentira pues trabaja quien, el príncipe de este mundo. Satanás es el autor de la mentira. Entonces dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, el que os hemos enseñado y anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica otro evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Entonces, es importante que Pablo tenía muy claro de que él no buscaba el favor de los hombres. No buscaba el favor ni el aplauso de los hombres. Por eso es importante que los apóstoles tenían muy claro esto. Era necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos muchas veces en que queremos agradar al mundo, queremos agradar a las personas. Y de esa manera, y cuando nosotros amamos y agradamos a las personas, pues no podemos agradar a Dios, porque nadie puede servir a dos señores. El Señor habló suficientemente acerca de esto: tener el corazón dividido, de tener la mente dividida. Muchas veces el pueblo de Israel fue confrontado. Recordemos cuando el Señor llevó al pueblo allá al Carmelo, al monte Carmelo, con el profeta Elías. ¿Hasta cuándo? Le dice: claudicaréis entre dos pensamientos. Porque ellos querían servir a Dios, pero también estaban sirviendo a los Baales, también estaban sirviendo a otros dioses. Y así encontramos hoy en día esa ambivalencia en las personas que quieren agradar a Dios, pero en determinadas áreas de su vida hacen todo lo contrario, o hacen lo que el mundo dicta, lo que las costumbres están presentando. Entonces, ¿hasta cuándo? Dice: claudicaréis entre dos pensamientos. Si ustedes creen que Jehová es Dios, que Dios es Dios, realmente Dios, pues sírvanlo, síganlo a él. Pero también si creen que Baal es Dios, que el mundo es lo bueno, entonces vayan en pos del mundo, vayan en pos de Baal. Es decir, hay que tomar una determinación, pero no podemos bailar en dos pistas al mismo tiempo. No podemos tratar de agradar a Dios mirando al cielo y también mirar al mundo, ¿sí? Porque el mundo está bajo el imperio, bajo el señorío del maligno. El príncipe de este mundo dice que ha cegado el entendimiento de las personas para que no hagan la voluntad de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice allí en este texto, en el versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por medio de revelación del Señor Jesucristo. Mire, hay una palabra muy importante en medio de todo esto.
y es la revelación. Cuando Jesucristo le fue revelado a Pablo, que era un acérrimo fanático fariseo que perseguía a la iglesia, entonces esa revelación es como cuando en el arte de la fotografía, bueno, hoy todo es digital, pero hace mucho tiempo todavía hay fotógrafos de esa escuela que hacen el proceso manual, digámoslo así, de la fotografía. Primero se toma la fotografía, luego se revela y sale un negativo, ¿cierto? Una película en acetato negativo de la fotografía, y luego se va a un cuarto oscuro y hay un proceso donde interviene el agua y unos líquidos para que en esa oscuridad, ¿cierto? Se va revelando la imagen que se adhiere al papel y da como resultado pues una hermosa fotografía. El Evangelio para muchas personas, Dios para muchas personas está vedado. Está como en esa película negativa que veía distorsionadamente, que hay que poner la contraluz para tratar de mirar qué era lo que había allí, pero se veía una silueta. Para mucha gente, Dios está así, como en ese acetato, como en ese negativo, como en esa imagen que está distorsionada y que no se puede ver con claridad. Se necesita la revelación. Y eso es lo que hace el fotógrafo. Se va al cuarto oscuro para que allí en el proceso se vaya revelando, se vaya manifestando la verdadera imagen. Usted y yo necesitamos entrar en lo secreto. Necesitamos entrar a ese cuarto oscuro, donde no haya otras voces, donde no haya otras luces, donde no haya absolutamente nada que influencie nuestra mente, nuestra capacidad, y que definitivamente nos concentremos en verle a Él, hasta que Cristo se manifieste en nuestra vida y es revelado. Entonces dice él que él no, dice, pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por medio de revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, ¿sí? Está hablando un hombre que estuvo inmerso en el judaísmo. Está hablando Pablo, que estuvo allí celosamente guardando esas costumbres, esas prácticas, esos rituales. Pero al tener la revelación, todo eso, él lo deja atrás. Dice que por amor a Cristo, cuando él recibe el amor de Cristo, todas las cosas que para él eran motivo de orgullo, de jactancia, ¿sí? Esas cosas ahora las consideraba como basura, ¿sí? Esa religiosidad, esa jactancia de ser una persona religiosa quedó atrás, porque él se encontró con la verdad, se encontró con Dios mismo. Entonces, dice allí la palabra de Dios, porque ya habéis oído que mi conducta en todo tiempo era el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos. Era un hombre muy aventajado en el judaísmo, muy comprometido, era un hombre principal entre los judíos. Dice que aventajaba a todos los contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. A tal punto que ese celo por esas tradiciones y esa religiosidad cegó su entendimiento y la emprendió con todo contra la iglesia, contra los discípulos del Señor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es que cuando la revelación viene a nuestra vida, no hay nada ni nadie que nos haga cambiar de parecer. Cuando usted ya ha conocido la verdad, ¿para qué abrazar mentiras? Cuando usted ya ha conocido a Dios,
¿Para qué seguir abrazando ídolos? ¿Para qué seguir adorando ídolos? Cuando usted ya conoce el camino, ¿para qué tomar atajos? ¿Para qué tomar otros senderos? Porque no hay sino un solo camino. Y cuando usted conoce ese camino, usted se va por ahí. Porque es un camino seguro. Porque es un camino que te conduce a la meta final. Es un camino de santidad. Hay otros caminos. Dice por ahí un dicho que todos los caminos conducen a Roma. Es un dicho por ahí. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, y Roma, usted sabe lo que representa Roma. Sí, lo que Roma representa. Lo que representaron los romanos. Que fueron instrumentos, ¿sí? Usados por el enemigo. ¿Para qué? Para asolar la iglesia y para finalmente llevar a la cruz a Cristo. Fueron instrumentos. ¿Sí? Pero entonces todos los caminos conducen a Roma, pero hay un solo camino que conduce a Dios. Y por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, dice allí el apóstol Pablo que Cristo le fue revelado. ¿Sí? Le fue revelado y le fue encomendado a él el anunciar el evangelio a los gentiles. Los gentiles son los extranjeros. Y por eso Pablo realizó varios viajes misioneros, donde llegó a lugares donde los otros discípulos del Señor no llegaron. Entonces dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y ahí estuvo con Pedro durante 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. ¿Sí? Pone a Dios como testigo. Después fui a las regiones de Cilicia, de Siria, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel personaje que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, ahora predica el evangelio, que en otro tiempo asolaba la iglesia y por esa causa glorificaban a Dios por la vida de Pablo. Porque cuando el evangelio realmente se predica, se comunica textualmente, literalmente, como el Señor lo planteó, produce cambios, produce milagros, produce efectos extraordinarios en la vida de las personas. Y Pablo aquí se está poniendo como testigo, como testimonio, su vida, su propia vida. Y la gente sabía quién era Saulo, quién era Pablo, quién llegó a ser Pablo, quién perseguía a la iglesia, quién azotaba a la iglesia. Pero ahora les estaba anunciando el evangelio. Y por eso esta gente glorificaba a Dios. Y yo glorifico a Dios cada vez que escucho un testimonio de una persona atea, de una persona indiferente, agnóstica, de una persona que andaba completamente atrapada del maligno, como testimonios de gente que se convierte al Señor de una manera extraordinaria. Gente que Pablo nació siendo judío y practicaba el judaísmo. Y encontrar gente que nació de pronto en una religión, pero que ya encontrándose con la verdad de Jesucristo, abandona completamente todo eso. Como decía el apóstol Pablo, lo que yo antes consideraba como ganancia, ahora lo considero como pérdida, como basura, porque me encontré con el amor de Cristo, con la persona de Jesucristo. Cuando uno escucha testimonios de gente que nació en una creencia completamente antagónica con lo que es el cristianismo, como es el Islam, gente que nació en el Islam, que practicó el Islam, y hoy se convirtieron al Señor, que se encontraron con el Señor, gente que persiguió a la iglesia, gente que asesinó cristianos y que se convierten al Señor. Definitivamente no tenemos que reconocer el evangelio
es poder de Dios, como dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al resto del mundo. Entonces, vamos a seguir, vamos a continuar durante unos días más escudriñando lo que el apóstol Pablo nos transmitió a través de esta preciosa carta que le hemos llamado a este mensaje que estamos compartiendo. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, una carta abierta a la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos, y que se hace urgente que en este tiempo donde está en ejercicio la apostasía, el engaño y la mentira, nosotros tengamos en cuenta esta advertencia que el apóstol Pablo nos hace para que no caigamos, ¿cierto?, en el engaño, para que no caigamos en el error y no sea que nos desviemos, que nos descarrilemos. Cuando lleguemos al versículo 2, al versículo 3, perdón, para allá en el capítulo 3, versículo 1, él les dice una palabra a los Gálatas que vamos a detenernos más adelante en esto. Oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sí? ¿Quién os fascinó? Bueno, hoy por hoy hay mucha gente que está fascinada por predicadores, fascinada por profetas y apóstoles que salen por las plataformas y por las redes sociales con mensajes son mensajes impactantes que tocan las emociones de las personas, y mucha gente termina desafortunadamente desviándose. Oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién les metió el cuento? ¿Quién les metió gato por liebre, como se dice, para que se desvíen? Y desafortunadamente esa es la triste realidad que vive mucha gente en este tiempo. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos en este día, Señor, oh Dios del cielo, estar delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, infinitas gracias por tu misericordia, por habernos alcanzado, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias por el Evangelio. Gracias por la palabra de vida, Señor. Gracias por los instrumentos que tú usas, Señor, para llevar, Señor, el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por los que anuncian el Evangelio de la paz. Gracias, Señor, porque tu palabra dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias del reino. Gracias, Dios del cielo, por habernos encomendado esta misión, Señor, por habernos llamado con llamamiento santo, Señor, para estar delante de ti, para quemarte incienso, para ser tus ministros, para llevar, Señor, tu mensaje, Señor, a tantas y tantas personas, Señor. Ábrenos puertas y caminos, Señor. Derrama de tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, que nos des de nuevo, que nos des, Señor, la certeza, la seguridad, y que cada día, Señor, la revelación de Jesucristo en nuestra vida sea cada vez más clara, más nítida, Señor, oh Dios del cielo. De tal manera, Señor, que podamos reflejar, Señor, ser reflejo de su luz, de su santidad y de su verdad. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor. Permítenos permanecer firmes, Señor, sin fluctuar, Señor, en la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Y continuaremos entonces con el siguiente capítulo, el capítulo 2 de esta hermosa carta del apóstol Pablo. Así que Dios les bendiga y les conserve en paz.